Este es el final de una serie de videos. Te dejo link al final y en la descripción. A miles de años luz de la Tierra, en el tomo 27, Thanatos to Hypnos, nos ubicamos en una utopía a la que solo los elegidos por los dioses pueden llegar, los Campos Elíseos. Allí podemos apreciar cómo un grupo de mujeres que parecen humanas, pero realmente son ninfas, se acercan a una figura imponente con mucho terror, el dios Thanatos. Estos espíritus de la naturaleza, desesperados, le dicen a la deidad que hay un muchacho lleno de sangre, barro y sudor preguntando por Atena en los campos. De ahí pasamos a un pobre Seiya del que se le escapa a todo el mundo horrorizado por su estado deplorable, hasta que el dios de la muerte, todo tranquilo, se le hace presente y lo felicita por llegar hasta acá, pero bueno, tiene que morir. Pero antes de que algo pueda pasar, Thanatos es interrumpido por su hermano gemelo Hypnos, el dios del sueño. Es realmente interesante la secuencia de eventos por lo que nos dice y lo que nos permite inferir. Por un lado, vemos lo que podríamos llamar un fragmento de la era mitológica, donde criaturas del mito viven en un paraíso literal en el que la suciedad y la sangre no existen y causan pánico. Es en un sentido una cruel broma del destino. Mientras todos los caballeros y espectros se destrozaban en el mundo mortal, acá teníamos a estos viendo todo como un mero entretenimiento. Una suerte de realeza divirtiéndose con la plebe luchando en el coliseo de la vida. O sea, estos flacos moviendo un dedo pudieron matar a Pandora. Vieron a Seiya pasar por un muro indestructible y siguen tranquilos como si nada. El tomo 27 nos está informando que la guerra existe porque para ellos no es más que un juego efímero que no merece su esfuerzo propio. Es una caracterización estúpidamente fuerte y hasta indignante para los personajes y como lector. Me encanta. Pero personalmente creo que ver a un dios presentado como un flaco con armadura le quita algo de mística a lo que era un concepto tan intangible hasta este momento. Pero al mismo tiempo esa actitud, esa soberbia de poder acabar la guerra pero no hacerlo porque miles de siglos de combate no son nada para ellos, es increíblemente potente. Les da ese toque de ser deidades. En un sentido, el cómo son presentados físicamente debilita su divinidad, pero la forma en la que ven la vida fortalece ese estatus de dios. También me gusta la sutil diferencia entre los gemelos. Por un lado, detesto a Thanatos por esa actitud presumida sobre los humanos que ya vimos en literalmente todo villano final de Saint Seiya de son todos una basura. Mientras que el que realmente destacó para mí fue Hypnos, quien se lamenta que su hermano matara a Pandora, así los haya traicionado luego de todo lo que hizo por ellos. Es como que ambos nos consideran como seres menores, pero mientras la deidad de la muerte nos ve como basura, básicamente siendo Hades 2 o Poseidón 3, el dios del sueño nos ve como niños pequeños o unas pobres criaturas primitivas que no saben mejor, y que uno debe entender eso. Una sutil caracterización que suma mucho a la imaginación de uno como lector y lo invita a cuestionar. ¿Qué pensará el resto de los dioses respecto a los humanos? ¿Serán todos unos genéricos como Thanatos? ¿O al igual que Hypnos existirán otras miradas sobre nosotros? Es más, con esa actitud, la deidad de los sueños le dijo al Pegaso y a su hermano que al final no mató a Atena, ya que sería una lástima derramar su sangre en estos campos divinos, sino que la metió en una vasija que absorberá su vida mientras está en un sueño eterno en el templo donde descansa el cuerpo de Hades. De nuevo, reforzamos a la personalidad de un dios que no necesariamente se siente como un enemigo para nosotros si no fuera que sirve a Hades, pero al mismo tiempo con esta mecánica volvemos al contador contra el tiempo. Esta vasija está haciendo que Saint Seiya refuerce la que es su crítica principal. Siempre volvemos a lo mismo, el reloj del santuario, el gran soporte principal y ahora esta vasija. Al final, Kurumada le dio la razón a los fans en su mayor crítica, creando el que discutiblemente es el peor rescate de todos, el más básico sin lugar a dudas. Lo único nuevo entre comillas si se quiere es que la vasija es tan poderosa que ni un rayo del mismo Zeus podría destruirla, haciendo que sea imposible romperla, aunque esa es la misma premisa del soporte principal en cierto sentido. Y acá es donde considero que la imagen de Thanatos pierde mucha fuerza, ya que el dios se la juega intentando golpear a Seiya y este lo esquiva sacando alas de su cloth y lo ataca efectivamente, es decir, hace contacto. O sea, no es que lo daña, no sangra ni su armadura se rompe, pero lo empuja y su capa se desintegra. Y eso le quita cierta mística
mística a Thanatos. Sigue devaluando el impacto que debería ser un dios. Y sí, seguro me vas a venir con, pero PBZ, después Thanatos one-shoteó el cloth de Pegaso en un solo golpe mostrando su poder. Y te entiendo, pero es como, no hay nada sorprendente acá. Hace 5 años, en el tomo 2, hablamos cómo era medio excesivo que Seiya destruyera el cloth de bronce de Geki en su primer combate contra un santo. Bueno, el impacto de eso lo vemos acá, 27 tomos después. Si el Pegaso al principio de la historia podía destrozar un cloth de bronce como si nada, ¿por qué un dios no podría? Un caballero de oro sería capaz de hacerlo. No es una acción que realmente le diga a uno como lector, este tipo es un universo de diferencia comparado con todos los rivales de antes. El manga no está logrando a esta altura de la historia comunicarme que este muchacho es más que Radamantis. Además, lo vimos literalmente matar a Pandora a millones de años de distancia, pero no puede terminar con la vida del Pegaso teniéndolo a 2 metros de él. Es entendible en un sentido que no lo pueda matar con ese super one shot porque A, nos quedamos sin historia y B, ponele que lo quiere hacer sufrir. Pero eso no quita que esto es una obra donde hemos visto guerreros crear ilusiones, gente perder los sentidos, incluso hombres perdiendo la racionalidad, caminando en la palma de Buda y mucho más. Kurumada se la podría haber jugado un poco para marcar esta diferencia que hace a Thanatos, dándole algún poder o combate creativo fuera de tiro los mismos rayitos que todo el mundo pero más fuertes. Es una verdadera lástima. En paralelo, mientras la pelea se desarrolla, vemos como el eclipse del mundo humano está casi completo y Marin, quien se hizo presente hace poco, explica que estuvo desaparecida todo este tiempo ya que encontró a la hermana de Seiya, Seika. Sí, el maestro no se mató mucho con el nombre. La cual tiene amnesia debido a que cuando fue a buscar a su hermano menor al santuario, cayó por un precipicio y perdió la memoria. Ahí, Jaina nos recuerda que Marin también, casualmente, está buscando a su hermano perdido, creando de esa manera el momento más Marimar de todo Saint Seiya. ¡A su mecha, Marimar! ¿Y qué onda con esta revelación? Seika no es poca cosa. Su presencia acá en la historia va a ser el cierre del motor que motivó al personaje principal, por lo que es importante, pero al mismo tiempo, para ser honestos, su búsqueda se había desdibujado mucho de la trama hace bastante tiempo. Y creo que en un sentido es satisfactoria esta revelación y en otro es bastante flojo. Es satisfactorio, por lo menos para mí, al ser casi una tragedia griega y el juego de la ironía que es el destino. Estos dos siempre estuvieron cerca mientras se buscaban mutuamente e incluso al final del manga jamás los vamos a ver reunidos en persona. Más mito griego imposible. Pero por el otro lado es poco satisfactorio porque se siente medio salido de la nada y muy apresurado. Ahora, nobleza obliga. Es importante saber que desde el que Pandora muere, Kurumada sabía que a su manga le quedaban 10 capítulos antes de finalizar su publicación en la Shonen Jump. No es excusa per se, pero sí nos ayuda a entender cómo el ritmo de la historia, que de por sí ya era caótico y desprolijo, en este tramo final aceleró todavía más hasta estrellarse como Saint Seiya solo supo hacer. Además, está la cuestión de que mucha gente esperaba que fuera Marin, que era obvio pero al mismo tiempo improbable. En palabras del mismo autor respecto al tema, al principio todavía no había decidido si Marin sería o no la hermana de Seiya. Pensé que lo vería en la historia. Si construía su historia con una elección en mente, corría el riesgo de que los lectores desentrañen el misterio en el camino. Y uno entiende eso, es una metodología más que válida de escritura, pero también construye una situación de tal manera que ninguna de las dos posibles respuestas serían del todo satisfactorias y no solo por lo que la gente hubiera preferido como desenlace. ¿A qué me refiero? Bueno, pensemos en la primera opción, Seika es Marin. Es medio difícil que Seika fuera al santuario, completara su entrenamiento, consiguiera ser una santo de plata con una reputación repotente y a los días Seiya llegase a casualmente ser su discípulo y no decirle su identidad sin una razón verdadera, porque ¿por qué no se lo diría? ¿No? Luego de que terminó su entrenamiento, no tendría sentido. Pero por otro lado, hay demasiadas casualidades que hacen que se sienta hasta forzado que Marin no sea la hermana de Seiya. No solo que ambas damas son japonesas, buscan a sus hermanos y tienen el mismo pelo, sino que incluso si vamos al tomo 13, al final como extra tenemos el Character Data, donde aprendemos que ambas tienen 16 años, ambas miden 167 centímetros, ambas pesan 51 kilos y las dos nacieron un 18 de marzo en Japón. Son un calco, ya son demasiadas coincidencias, es
irreal que no sean la misma persona, pero al mismo tiempo sería tirado de los pelos que lo fueran. Ahora se entiende a lo que me refiero cuando digo que no importa si era o no la hermana del protagonista. Ambas respuestas en mayor o menor medida hacen ruido a uno como lector. Pero bueno, volviendo a la historia, Thanatos explica que para vengarse de Seiya por haberlo hecho sangrar un poco, va a mostrarle cómo mata a su hermana a la distancia, con una especie de rayo de energía. Por suerte, Kiki, Jaina, Marin y los bronces secundarios evitan que esto ocurra, usando sus cuerpos múltiples veces como escudos, sabiendo lo importante que es esta chica para el protagonista. Medio que me encantó esta escena, así no tenga el más fuerte de los sentidos. Técnicamente deberían estar todos muertos por esos ataques de un dios, diseñados para quitar la vida al contacto como pasó con Pandora, especialmente el pobre Kiki. Pero por lo menos podemos ver de forma activa a todos los personajes secundarios dando su cuerpo y alma en el clímax de la historia a su manera, sin que necesariamente aporten directamente al combate central. Si este salto en lógica justifica el disfrute de la secuencia de eventos, va a depender de cada uno. Para mí sí está mal en teoría de que sobrevivan, y de nuevo le quita impacto a Thanatos, pero por otro lado tiene mucho más peso para mí ver a estos personajes de esta manera en acción. Pero bueno, desesperado, Seiya intenta evitar que Thanatos siga atacando en vano, y el resto de los bronces uno a uno llegan al campo de batalla atacando al dios sin ningún logro. Lo más cercano a un ataque efectivo lo tiene Ikki, que le revienta el casco a la deidad y dice que viene a vengar a Pandora y los espectros. Igual al pobre Fénix también lo terminan destrozando mal. Pero ante la desesperación absoluta ocurre algo inesperado. 5 cloth de oro cruzaron a los campos elíseos gracias al poder de un ayudante misterioso y sorpresivo, Poseidón, quien hizo lo poco que podía estando sellado para ayudar a los bronces para que Hades no se quede con el mundo que él también desea. Pero a pesar de este interesante giro de acontecimientos que le da un poco más de caracterización al dios de los mares, y además de que cumple el sueño del pibe porque vemos a los 5 caballeros de bronce vestir armaduras doradas, la cosa dura poco, porque en menos de 2 páginas Thanatos one-shotea a los cloth, destruyendo totalmente los ropajes de oro, cerrando así el volumen y recuperando un poco su estatus como un dios ante mis ojos como lector y el de mucha gente. El tomo 28 y final de Saint Seiya, hacia un mundo rebosante de luz, inicia con nuestros santos con una moral absolutamente aniquilada, luego de ver cómo los cloth que jamás habían sido destruidos desde la era del mito, ahora no son más que polvo. Un recurso narrativo que en el contexto de la franquicia, luego de ver hasta en las películas que estas armaduras salvan el día, finalmente comunican con gran eficiencia la imposibilidad que es ganarle a un dios. Finalmente Thanatos nos permite ver un elemento que lo identifica como algo más allá de lo que conocíamos. Pero es ahí, en la desesperación, que Seiya escucha a Athena, quien le dice que todavía le queda lo más importante para seguir luchando, el máximo regalo que le dieron los dioses a los humanos, la vida. Vida como la de su hermana que lo está esperando, o la de sus compañeros a los que el Pegaso logra escuchar, jurando proteger a Seika. Y luego, encendiendo su cosmos y gritando el nombre de su hermana, su voz viaja a lo largo del universo, llegando a la joven que, una vez que escucha a su pequeño hermano, recupera la memoria. Al darse cuenta que su hermana realmente volvió, se desata en el Pegaso una reacción, un milagro, el último milagro que incluso Himnos desde lo lejos se preocupa al recordar que una vez en la era mitológica algo así ya había pasado. Se manifiesta la forma final de un cloth. Es ahí cuando la armadura de Pegaso, revivida desde las cenizas, obtiene su forma final, comparable al poder de las vestimentas de una deidad y con un diseño que irónicamente la pone más cercana a Sagitario que a su forma original. Luego de eso, Pegaso destruye como si nada al dios de la muerte, esquivando a Himnos y escapando al templo de Hades con la armadura de Athena en sus manos. Pero antes que el dios del sueño lo pueda seguir a nuestro protagonista, este es detenido por Ikki y Jun. Y acá es medio cuando se pincha un poco la cosa del milagro que venía espectacular. Andrómeda le dice a su hermano que siga a Seiya, mientras el resto se va a encargar del dios del sueño. Y bueno, Jun activa su cloth divino al querer proteger a su hermano, y Shiryu y Hyoga lo activan porque sí, literalmente porque sí. Bueno, los cloth divinos, súper icónicos, las armaduras finales, por lo menos para estos 4 muchachos, que son sinónimos de los campos elíseos. Los diseños son muy bellos en un sentido, ya que esos detalles que parecen plumas y alas en todo su cuerpo comunican que son algo divino. Pero al mismo tiempo, el conteo de piezas es algo saturado.
lado, haciendo que una buena cantidad de los paneles donde están se vuelva un tanto difícil de interpretar uno al momento de leer, y no me quiero imaginar el dolor de huevos que debe haber sido dibujar estas últimas partes del manga. Ahora, desde un punto de vista mecánico, no es ningún secreto que el mismo Kurumada explicó que creó esta transformación como una necesidad para derrotar a Thanatos e Hypnos. En pocas palabras, parecería que se acorraló a sí mismo y se tenía que sacar algo del culo. Y la verdad, si bien es cliché y repite fórmulas previas, creo que en el caso de Seiya, esta transformación funciona. Sí, es tu típico momento shonen de batalla con los amigos que hicimos en el camino y tu típica transformación final, pero por lo menos la razón por la que se manifiesta, gracias a Saori y su hermana, que no olvidemos es el disparador inicial de la historia, hace que, por lo menos para mí, sea aceptable. Ahora, que en el mismo capítulo, básicamente porque sí, el resto de los bronces consigan la evolución definitiva de sus respectivos cloth, no sé man, devalúa mucho y muy rápido este poder milagroso de los milagros que solo pasó una vez en la historia. Es como la Kurumamada entre Kurumamadas. Es como si, después de la primera transformación de Goku contra Freezer que involucra la experiencia horrible de ver morir a su amigo, llegase Gohan al combate y se transformase de una en Super Saiyajin porque sí. Perdón, pero no funciona. Por otro lado, si bien está bueno ver a Seiya triunfar luego de un milagro, eso no quita que el combate involucionó en más de lo mismo. Piña va, piña viene y Thanatos termina devaluándose mucho como un dios. Incluso Poseidón, siendo una simple posesión de un mortal apenas despertando en el mundo de los humanos, se sentía como algo intangible. Literalmente dio vuelta una flecha de Sagitario sin mover un músculo, donde incluso en la derrota uno podía intuir que nunca nos habíamos enfrentado a todo su poder. Si lo pensamos, nunca usó su propio cuerpo y no le ganaron, simplemente lo pospusieron sellándose. Thanatos no transmite esa grandeza, esa intangibilidad. Porque pensalo, acá este flaco en un territorio divino, totalmente despierto, amo de la muerte, dueño de su cuerpo, le pegaron unos golpes, listo, domado igual que el resto. Es más, al pobre Hypnos le pasa lo mismo, le pegan la sangucheada de su vida y se terminó el problema. Y eso hace que este sentimiento encontrado que tenía de ellos como representaciones aumente. Por un lado me están fortaleciendo la caracterización de un dios, de cómo piensa a los humanos, pero por otro me devalúan la mística de una deidad más rápido que el peso argentino en año electoral. Pero bueno, en paralelo, mientras golpean a morir al pobre Hypnos, Seiya llega al templo donde encuentra a una Athena en una vasija que no puede destruir y le hace el efecto rebote como en el muro de los lamentos. Y para el colmo, el espíritu de Hades se encuentra rondando en la zona, mofándose del Pegaso. Que de hecho cuando charlan me gusta mucho la personificación que hace Kurumada en una estatua bastante tétrica para representar la esencia de Hades. Pero bueno, antes que el señor del inframundo pueda hacer algo atacando al Pegaso, llega Ikki, quien intenta destruir al espíritu divino en vano y termina contra la vasija de Athena embarrado en su sangre. Y luego de decir, oh, si tan solo tuviera un cloth, lo consigue. Cual trámite digital hecho así nomás, consigue un ropaje divino. Devaluación total de la mecánica. Más impersonal de cómo la consiguen estos cuatro, imposible, cero mística. Pero bueno, luego de seguir fallando en romper el jarrón, Ikki hace 2+2 y le tira a Seiya el dato que le dio Pandora del cuerpo Hades que tanto ama, y los dos se mandan a un mausoleo que se ve a la distancia para hacerle pedazos el cuerpo al dios mientras está AFK. Es re simple, pero me encanta que lo encararon por ese lado al no poder romper el contenedor de la diosa. Es sencillo, ingenioso y hasta cierta forma cómico. Hypnos, debilitado por todas las golpizas, le dice a los bronces que por Dios detengan a Pegaso y al Fénix, ya que si su líder despierta totalmente, todo el mundo será destruido y ni el dios del sueño sobrevivirá. Y aunque lo infla demasiado a Hades, medio que tiene algo de razón, ya que apenas entran los bronces a la tumba, explota todo el carajo y vemos finalmente al rey del inframundo, que tiene un diseño bastante normalito, pero parece un Jun adulto. Por ahí, una feliz coincidencia, pero me gusta cómo queda en retrospectiva con toda la relación que tiene con Andrómeda. El capítulo final del manga, Hacia un mundo lleno de luz, abre con Hades dominando con su mirada a los dos bronceados e intentando destruir la vasija de Athena, como un acto de clemencia, ya que la diosa perdió toda su sangre, pero todavía no puede morir y este dios la quiere liberar de su dolor. ¿Por qué no le cortó la cabeza en vez de hacer un corte vertical? No lo sé. Igual no lo logra, ya que Ikki se pone en el medio y evita que maten a la diosa, pero se nota que el ataque tuvo un impacto, ya que se puede visibilizar una rajadura vertical en el contenedor
poder que ni un rayo de Zeus podía destruir, como ya nos dijeron los dioses gemelos. Y sin embargo, Ikki sigue vivo. ¿Por qué Ikki no se murió acá? No lo sé. Kurumamadas. Seiya, al borde de morir, escucha el discurso de Hades, que involuciona a lo mismo de siempre, que los humanos se les fue la mano, que no se conforman con la tierra, que hacen maldades, que quieren explorar el espacio, que cometen pecados y la. Casi lo mismo que Poseidón, pero más básico, y ni hablar de todos los dioses de rellenos en las películas. El chabón no aporta demasiado nuevo, pero antes de poder seguir con su monólogo de villano genérico, Hades se come el ataque combinado de Andrómeda, Dragón y Cisne, logrando aturdirlo, lo que les permite recuperar a Ikki y hacer una pose heroica todos juntos, atacando al dios en un combo, y si bien los termina domando, logran hacerle daño a la armadura del rey infernal. Hades, desesperado, no entiende por qué luego de haberlos tirados a todos, Pegaso se sigue levantando, y ahí recuerda, casualmente, que en el pasado hubo un solo humano que pudo dañarlo, casualmente el Pegaso, quien ahora se da cuenta, encarnó, casualmente, en Seiya, que no registra nada de la conversación y monólogo de Hades y ataca en vano al dios, cayendo nuevamente. Esto del Seiya reencarnado es tan pero tan raro. Hypnos y Thanatos también mencionaron que una vez hubo un humano que había obtenido la armadura divina. ¿Será el mismo Pegaso o será un flaco nada que ver? Porque tampoco lo aclaran, es como, mira, esto pasó una vez. Porque si fue un Pegaso del pasado, retroactivamente siempre tuvo un cloth definitivo con la sangre de Atena y no cerraría del todo la cosa en la historia del manga. Pero de vuelta, no es algo confirmado. Pero además, sobre esto de la reencarnación, ¿por qué? O sea, a largo plazo, esta línea ha sido el pie para dos historias nuevas, pero se siente tan de la nada acá durante la publicación en 1990. No hay ninguna previa real para anticipar que esto iba a pasar, y básicamente es un dato que Hades se dice a sí mismo que los personajes no absorben y no se hace nada con ello. Entonces como que tampoco tiene un significado real en una historia terminando. Tal vez Kurumada sabía que eventualmente iba a retomar la historia en algún momento, no lo sé. Por otro lado, este nuevo dato eleva o disminuye a Seiya como personaje según como uno lo mire. Podés pensarlo como que su alma es tan fiel a Atena que revivió para un round 2 en la Guerra Santa, o lo podés pensar como que le quita algo de mérito propio al Pegaso, dejando de ser un don nadie y tanteando la idea del tropo del elegido, cual Avatar o Naruto. Personalmente no soy muy fan del destino y me parece que hay más valor en alguien que ganó por mérito propio su compromiso con la causa, por la lucha, y no tanto porque viene de una vida pasada. No me gusta esta idea de que es algo predestinado, casi un elegido en un sentido. Estoy en los que creen que le quita algo de mérito a Seiya. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Sí, Hades está por matar a Pegaso, de nuevo, mientras en la Tierra el eclipse se completa y todos pierden las esperanzas, menos Seika, quien dice que todavía se pueden escuchar las voces de los jóvenes caballeros luchando. De hecho, en dicha lucha, Seiya se salva de la muerte segura, nuevamente, gracias a que Saori, que está empezando a despertar, los mete a todos en una especie de burbuja, mientras lentamente recupera su sangre. Algo que Hades intenta evitar, pero el Pegaso destruye su protección, que lo estaba llevando al mundo mortal, para lanzarle el cloth divino a la diosa, que se manifiesta con una armadura que le hace parecer una versión humana de la estatua de Atena. No por nada adoro ese diseño. Entonces ahí el combate final inicia, donde Saori le discute a Hades que es injusto mantener a los humanos en ese estándar perfecto sin pecados como a los dioses, porque es imposible que no cometan errores por el simple hecho de existir, pecan. En ese sentido, Saori es similar a Hypnos, ve a los humanos como niños pequeños que están aprendiendo con un gran potencial y donde lo bueno es más importante y con mayor peso que lo malo. Pero Hades, sin poder contener su machito opresor interno, realiza un ataque a la diosa llevándola al borde de la derrota. Pero antes de hacer su remate final, Pegaso, con todas sus fuerzas, decide atacar hiriendo el cuerpo del dios, pero recibe una estocada final que estaba destinado a la diosa. Es ahí donde en los brazos de una Atena en lágrimas, en un panel digno de Ashita no Joe, Seiya muere por aquello en lo que cree. Hades ríe al ver que la joven se volvió tan tonta como los humanos, a lo que Saori replica que es cierto que desde la mirada de un dios los humanos carecen de cierto sentido, pero que tienen el potencial infinito en un sentimiento único que les pertenece, el amor. Y es ahí cuando, combinando su poder con lo de sus 4 caballeros, Saori pregunta a Hades si sabe lo que es el amor y lo deconstruye haciéndole un hueco en el pecho con Nike como si fuera una lanza.
destruyendo efectivamente a Hades. Entre las lágrimas de los protagonistas y un rey del inframundo que se ríe ya que ellos morirán junto a él y este mundo, la diosa de la guerra no se desespera y le dice a sus santos que es momento de volver al mundo de la luz, mientras en la tierra de los mortales celebran que el eclipse se terminó y Marín nos dice que seguramente Seiya regrese a este mundo hermoso y lleno de luz, cerrando el capítulo 3 de Hades, y con él el manga clásico de Saint Seiya. El final es una mezcla de muchas cosas. Esto se debe a que es algo apurado, ya que se resuelve todo en un capítulo. En su debut, Hades muere desinflándolo bastante, luego de tener la anticipación más grande de todo el manga. Esa fuerza imparable que si despertaba, nos destruía a todos por solo existir, y al final fue puro humo. Pero también está el tema de que me gustó mucho que Seiya se sacrifique por la causa. El personaje cambió mucho desde el inicio del manga, y si bien siento que perdió varios aspectos de su personalidad en el camino, me gusta resaltar que por lo menos pudimos ver cómo creció su devoción a proteger a la tierra y por extensión a Atena, por lo que hacer el máximo sacrificio es lo más lógico para este flaco. También es genial ver cómo finalmente Saori viste esta famosa armadura y toma las riendas del asunto y protege la tierra a la par de sus caballeros. ¿Están repitiendo el final de Poseidón con ella llegando a último momento, tirando un discurso pro humano y neutralizando al enemigo? Sí, absolutamente, pero creo que por lo menos está mejor logrado que en Poseidón y tiene efectos más impactantes. Onda, hasta donde sabemos, finalmente se terminó el ciclo sin fin de esta guerra santa, que es lo que hacía que Atena reviviera una y otra y otra y otra vez. Ahora, si tuviera que definir qué sentimientos me genera Saint Seiya como obra, luego de haberlo analizado toda y leído con ustedes, diría que en una palabra lo podría resumir como que es conflictivo. Por un lado, adoro los conceptos, las ideas y muchos de los momentos me parecen excelentes, impecables, perfectos. Como todo el trabajo previo a la entrada de las 12 casas, o el arco de personaje que atraviesan alguno de los dorados en la saga de Hades Santuario, junto a la poquita mitología que se lleva a construir del inframundo. Pero también hay todo un aspecto frustrante porque es una obra que deja un enorme potencial sin explorar, y en lugar de profundizar en este mundo, en esta historia, nos quedamos con las ideas que ya funcionaban una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces vimos a Shiryu arriesgar su vida por una técnica y que al final siga vivo? ¿Era necesario que Hyuga enfrente 2 veces seguida su pasado? ¿Se logró usar efectivamente a Doko en la saga final? No. ¿Shiryu y Hyuga justificaron no haberse muerto haciendo algo en la saga de Hades? La verdad que no. Para el colmo, durante toda la historia, durante todo el camino, Kurumada presenta frases e información que no se ven reflejadas para nada en lo que es Saint Seiya. Poderes más fuertes que el Big Bang, que realmente terminan siendo explosiones grandes. Un ser que al despertar automáticamente termina con la existencia y cuando despierta pega duro y nada más. 12 guerreros tan rápidos que deberían poder dar 7,43 vueltas a la Tierra en un segundo, y sin embargo no lo hacen porque si no, no hay historia, simplemente se mueven muy rápido, pero no a la velocidad de la luz. Una vendida de humo enorme. Ahora, cuando veo a Saint Seiya, luego de haber leído mucho sobre Kurumada, más allá de sus obras, veo a alguien que tenía 2 sueños: hacer un manga inspirado en su serie favorita de joven de la Shonen Jump llamada Otoko Ikkipi Daiki Daishou, y tener un anime propio. Esto último siendo algo que no había podido lograr con Rinni Kakero a principios de los 80, a pesar de ser un manga exitoso durante toda su publicación. Pero a la larga, en un sentido, logró su primer sueño. Otoko Saka es una celebración del manga de su infancia, en todo sentido, pero fue cancelado muy rápidamente con apenas 3 tomos. Una decepción bastante potente. Y la sombra de ese fracaso comercial, en retrospectiva, condicionó a Saint Seiya para bien y a la larga para mal, ya que luego de un inicio flojo, el manga logró conseguir un anime gracias a la fortaleza conceptual de Saint Seiya y estar en la cima durante las 12 casas, pero eso a largo plazo implicó repetir ideas que habían funcionado antes y enfocarse solo en combates y giros sorpresivos de trama cada 3 segundos, porque en palabras del mismo Kurumada, como ya vimos en otros videos, no había tiempo de explorar la historia o los personajes con diálogo, con escenas emotivas, por miedo a que el lector se aburra, dejando que haya muchos grises y no demasiada historia. En un sentido, es una trama con huecos. Irónicamente, este mundo gris, creo yo, fue la mayor fortaleza y debilidad de Saint Seiya. Esa ambigüedad y espacio sin completar entre la narrativa y los personajes es lo que permitió que muchos fans puedan tener interpretaciones que van más allá de lo que muestra el papel, incluso creando nuevas historias propias, reinterpretando el sentido de los personajes desde información detrás de su proceso creativo que no se encuentran explícitamente en la obra impresa, llenando ellos los huecos, apropiándose en el proceso del manga. Y eso a su vez, para muchos, es lo que les parece una
de las mayores falencias del título. Fuera de los combates dentro de la historia no quedan muchas cosas claras. Esa falta de exploración en la trama, en la mitología, en la construcción del mundo más allá de los golpes, la poca claridad en el desarrollo de la historia de muchos personajes combinado con ese ciclo vicioso dentro de su estructura narrativa hace que para varios la serie sea mediocre. Pero bueno, al final del día tiene que ver con cómo uno consume y aprecia una obra literaria. Por eso, aunque mismo Kurumada dijo que incluso si inspiro mi voluntad en mis obras, no trato de transmitir un mensaje personal. Todo lo que me importa es que sea interesante de leer. Para decirlo de una manera extrema, me basta con que un lector disfrute leyendo esta historia en el tren y luego tire la revista una vez que llegue a la estación. Eso no quita que muchos aman la serie por poder encontrar ese significado. Algunos por lo que llenaron ellos en esos vacíos y otros por lo que les llegó de Kurumada como escritor al hacer esta obra. Personalmente, en algunos sentidos, aprecio la ambigüedad de algunas ideas y conceptos. Por ejemplo, no me molesta que no vemos la era mitológica, ese momento en el tiempo que no podríamos ni siquiera imaginar, algo que va más allá de la comprensión humana. Siento que si las mostraran, no importa lo que hicieran, sería una decepción, no estaría a la altura de lo que uno puede imaginar. Pero después está el otro extremo, donde la obra literalmente termina y no sé qué pasa con muchas cosas importantes. ¿Se murió realmente Hades? De ser así, ¿qué pasó con el inframundo sin un gobernante? ¿Sigue existiendo siquiera? ¿Qué pasa con los muertos de ahora en más sin los espectros? O incluso con los que ya estaban ahí. Es una construcción de mundo re floja que deja más preguntas que respuestas y puede ser muy poco satisfactoria. Mucha gente dice que Saint Seiya tiene cierres abruptos. Yo creo que directamente no tiene cierres. Lo que nos dio el tomo 28 es hasta cierto punto una escena inconclusa. Teniendo tan poco tiempo disponible, ¿era necesario introducir a Hypnos a Thanatos? ¿No hubiera sido mejor que todo el foco fuera en Hades para no tener que liquidarlo literalmente en un capítulo? Podría haber permitido expandir el tiempo que pasamos con él, como también explorar lo que pasa después de su caída, ver a Seika encontrar a Seiya luego de su sacrificio. De hecho, ver otras cosas. ¿Qué va a pasar con el santuario ahora que terminó la Guerra Santa? ¿Qué va a pasar ahora que no hay Cloth dorados? Dame algo. Uno no necesita cerrar todo perfecto con un monio, ya que, por ejemplo, Dragon Ball, un contemporáneo de Saint Seiya, tiene un cierre abierto, ya que su epílogo se siente como una nueva aventura que va a empezar pero que simplemente nosotros no vamos a ver. Pero eso no quita que cerraron todos los cabos sueltos de la saga de Buu. Acá en el manga de Kurumada siento que me están echando antes de terminar una escena del manga. Si hubiera sido Dragon Ball es como si me cortaran la historia acá y en el proceso le hubieran sacado muchas líneas a un montón de personajes. Se siente incompleto, se siente que faltan escenas y eso para mí es una cagada absoluta. Así que nada, ese es el manga de Saint Seiya, una obra que conceptualmente es maravillosa, que ha tenido grandes logros, pero que se ha tropezado varias veces cayendo en un reciclaje cíclico y que no se exploró a sí misma como debía, teniendo un potencial desperdiciado enorme, tanto desde la mitología como de los personajes como de la historia, mayormente por un miedo a no tener éxito en la Jump y aferrarse a lo que funcionó en el pasado cuando la serie estaba en la cima, al punto de estrellarse contra el suelo en lo repetitivo y derivativo que termina siendo. Y si bien aprendí a apreciar mucho más de la historia de Hades en el camino, especialmente en el inicio de Infierno, al final del día me pone algo triste la experiencia, porque todos acá siempre están discutiendo si es verdad que Kurumada pidió que lo cancelaran, o si el chabón está mintiendo y en realidad la Jump lo recontra canceló por los números tan bajos. Y si te soy honesto, legítimamente creo que él pidió terminar la historia, y eso hace más trágica la situación porque uno puede notar un trazo un tanto derrotado al final, porque en palabras del mismo Masami, Jump es la líder en la industria editorial de revistas y da la sensación de que si no eres popular, eres una mierda. Si no te vuelves popular, dibujar se vuelve cada vez menos placentero. Podemos decir que todos somos personas a las que ya les gustaba dibujar mangas antes de estar en la industria, pero cuando los lectores no aprueban un manga, cuando no se vuelve populares entre ellos, entonces es difícil admitir que no es buena. Y Saint Seiya estaba ahí, en caída perpetua en la popularidad que cada vez estaba más lejos. El anime había sido cancelado, la línea de juguetes, luego de las malas ventas de las figuras de Poseidón, había sido cancelada y el manga cada día tenía menos votos, estando en el ranking de popularidad más y más abajo. Podríamos decir que el sueño de Kurumada de tener un anime exitoso se cumplió, pero con el tiempo se convirtió en un recuerdo. Y teniendo en cuenta esta cita, no es muy difícil hacer el 2+2 que los llevó a pedir que lo cancelen. Y eso me pone legítimamente triste. Por lo menos años más tarde, en una revista más pequeña, con menos presión, pudo terminar Otokosaka en sus propios términos como él quiso, sin tener que preocuparse por los rankings de popularidad tan agresivos de la Shonen Jump y la locura que es trabajar para Shueisha. Y además, Saint Seiya continuó por muchos años más, pero eso ya no es parte de este análisis.
Ahora, ¿qué nos depara en el futuro? Bueno, con la llegada del Final Edition y los cambios que hace a la historia original, en un sentido, o por lo menos en mis ojos, es una entidad distinta al manga clásico, el cual ha quedado por fuera del canon, siendo Next Dimension la verdadera secuela del Final Edition. Por lo que en cierto sentido, son dos versiones distintas de la historia y el manga clásico termina con la muerte de Seiya. ¿Eso quiere decir que no habrá más Saint Seiya en PBZ? Bueno, oficialmente esta serie de análisis terminó, pero el día que termine vamos a hablar de Next Dimension de otra forma y aún más importante, nos quedan dos cosas por explorar. Una de ellas en un sentido es un cierre extendido que nunca llegó a ser, y la otra, bueno, puede que el manga clásico sea la base de Saint Seiya, pero seamos honestos, no hay nada como ese primer amor que hizo que hoy estemos todos acá, el cual vamos a explorar muy pronto. Muchas gracias por acompañarme todos estos años en esta serie que amé armar con y para ustedes, y nos vemos en la próxima.